Muy buenos días, mis niños, mis niñas. Bienvenidos una vez más a Con ese Desisto. Hoy os traigo un nuevo capítulo de ese cotilleo de la corte que tanto os ha gustado después del vídeo de Bárbara de Braganza. Esta vez os traigo una historia también bastante particular, con una nueva protagonista que luego introduciremos. Bueno, como veis, esta vez me he puesto mis mejores galas, las que corresponden a mi alcurnia, para contaros esta historia tan de la corte. Los envidiosos dirán que esta corona ducal es de mentira, pero bueno, como no han visto una de cerca en su vida, los vamos a dejar. Además, esta me la enriqueció Ansorena, pero no la joyería de Madrid, sino la pastelería de Badajoz. La historia que vamos a ver hoy va a estar íntimamente relacionada con la de Bárbara de Braganza, por lo que algunos de sus personajes van a ser los mismos. Por un lado tenemos a ese suegro como un chivo, sí, el que se creía rana y que estaba muerto en vida. Ese. Quita. La madrastra malvada que no parará ante nada ni ante nadie. Y vamos a introducir a dos personajes nuevos. Pero antes os recuerdo que algunos de estos personajes ya los mencionábamos en el vídeo de Bárbara de Braganza, que por cierto os ha encantado, por lo que os lo voy a dejar por aquí arriba y os recomiendo que si no recordáis muy bien cuáles eran los personajes de los que hablábamos, lo volváis a ver y así entenderéis bastante mejor el de hoy. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos a ese Felipe V, que hará las veces de suegro, que era ese rey, primer Borbón, que vino de Francia a gobernar España y que su salud mental pues no estaba en sus mejores momentos. Ya hemos dicho, se creía una rana, se encerraba en su habitación y no se movía de la cama porque decía que estaba muerto y que se le habían salido las vísceras. Bueno, un cuadro. Por otro lado, su segunda mujer, que será Isabel de Farnesio, que ya hemos dicho que a Bárbara de Braganza le hizo la vida un poquito imposible, ya que no parará hasta conseguir sus intereses, y sus intereses, lógicamente, eran que su hijo, el futuro, Carlos III, llegara a gobernar. Y aquí es donde tenemos que introducir a los nuevos personajes. Por un lado tenemos al ya mencionado en el otro vídeo, Luis I, que era el primogénito de Felipe V. Sin embargo, su reinado solo durará unos pocos meses, por lo que posteriormente acabará gobernando otra vez su padre y después su hermano Fernando VI. Pero hoy es uno de nuestros protagonistas. Sin embargo, su reinado es el más breve de la historia de la monarquía española, por lo que el pobrecito pues no tiene ni chicha ni limona. Y aquí es donde viene la verdadera protagonista de nuestra historia de hoy. Y hoy además tenemos la visita de la marquesa de Chinchón, que conoció muy bien al personaje que vamos a tratar hoy. No le caía nada bien, porque ella, obviamente, tenía mucha más alcurnia y mucha más educación. ¿Verdad que sí? Diles tú algo. Así que hoy ha decidido dejarse ver, para asegurarse de que todo iba en orden. Pero yo creo que ya la estáis viendo, que está un poco harta de la plebe. ¿Verdad que sí? De modo que se retira a sus aposentos. ¡Hala! Día 10. Luisa Isabel de Orleans nace en Versalles en 1709 y era hija de Felipe de Orleans, el duque de Orleans. Sin embargo, era la cuarta hija hembra que tenía el duque, por lo que digamos que no le hacía mucho caso. No era una persona que hubiera caído en gracia a su familia desde el minuto cero, la verdad. De hecho, tanto es así que, por supuesto, no le dieron la educación que correspondía a una princesa. Absolutamente nada, cero. Pero es que llegamos al extremo de que no estaba ni bautizada, por lo que no tenía nombre. Era la princesa sin nombre. Al no tener nombre de pila, para referirse a ella, la llamaban Mademoiselle Montpensier. Parte de su infancia la pasó en un convento, donde tampoco le dieron la educación que correspondía a su alcurnia. Las monjas del convento donde había pasado su infancia decían que era muy similar a un animal salvaje. Sin embargo, llegó el momento en el que debería casarse, a los 12 años más o menos, así, bien madura. Y se concierta un doble enlace, sí. En el siglo XVIII les encantaban los dobles enlaces. Luego lo harán posteriormente con Bárbara de Braganza y su hermano, etc. Con el futuro
heredero al trono de España. Y a su vez, el heredero al trono francés se casaría con la medio hermana de Luis, Marianita, que ya también la mencionamos en el vídeo anterior, porque acabó casándose, al rechazarla el heredero de Francia, con el hermano de Bárbara de Braganza, José I de Portugal. Pero volviendo a lo que nos interesa, en 1722 contraen matrimonio Luisa Isabel de Orleans y el futuro Luis I de España. Obviamente, al no estar bautizada, no había hecho ni la comunión ni la confirmación, por lo que un año antes del matrimonio tuvo que recibir todos los sacramentos y ella misma eligió su propio nombre, porque ya hemos dicho que hasta entonces había sido la princesa sin nombre. Una vez que se casan en Lerma, no creáis que consumaron el matrimonio. Obviamente no hubo noche de boda, ya que se casaron con 12 y 13 años. Por lo que decidieron esperar un añito más, llegando a estar su marido Luis muy inseguro ante su mujer, ya que consideraba que era en este aspecto demasiado espabilado. Algo que mencionaremos ahora. Ya hemos dicho que Luisa Isabel de Orleans no recibe ni gota de educación, ya que no sabía leer, no sabía escribir, no tenía nada de cultura, por lo que hubo que enseñarla un poco antes de que se casara. Y aprendió pues a leer y a escribir, pero de mala manera, y se le olvidaba absolutamente todo lo que le enseñaban. De hecho, su propia abuela dice de ella, y cito textualmente: "No puede afirmarse que Mademoiselle de Montpensier sea fea. Tiene los ojos bonitos, la piel blanca y fina, la nariz bien hecha, aunque un poco delgada, la boca muy pequeña. Sin embargo, a pesar de todo esto, es la persona más desagradable que he visto en mi vida. En todas sus acciones, ya hable, o coma, o beba, impacienta, por lo que ni yo ni ella hemos vertido lágrimas cuando nos hemos dicho adiós". Su propia abuela le dijo: "Hasta nunca, lárgate a España, por favor, no nos pongas más en evidencia". Porque en Francia, y posteriormente en España, sería blanco de burlas por su falta de cultura y su locura, básicamente. ¿Y por qué decimos locura? Porque si fuera hoy en día, a Luisa Isabel se le habría diagnosticado un trastorno límite de personalidad y bulimia. Y nos cuentan las crónicas de la época. En Homero se sentaba en el suelo. Le encantaba tirarse eruptos y ventosidades a discreción. Se hacía pasar por muda y sorda, porque se aburría, y entonces o se sentaba en el suelo o se hacía pasar por muda y sorda. En público jamás comía, pero sin embargo, como hemos dicho que era bulímica, en su alcoba se atiborraba y modaba de absolutamente todo lo que pillara, fuera comestible o no. Y sí, cuando digo que no era comestible, me refiero a que no era comestible. ¿O es que el lacre de las cartas es comestible? También dicen que era alcohólica, ya que bebía grandes cantidades de vino, champán y cerveza, llegando a mostrarse muy borracha en público. Como vais comprendiendo, no es la imagen que se tiene de una reina de España, o de una futura reina, ni de España ni de ningún lado en realidad. También era extremadamente descuidada en el aseo, por no utilizar otra palabra. Vamos, que era una... Nunca llevaba ropa interior, y esto, además, viene unido a cierta propensión a enseñar sus genitales en público. Ya os decíamos que su marido la consideraba bastante espabilada, y puede ser que lo fuera, ya que le gustaba, por ejemplo, trepar por una escalera a los árboles para que así, desde abajo, se le viera todo en su esplendor. Claro, imaginaros la carita que se les quedaba a los pobres sirvientes cuando tenían que bajarla del árbol y le estaban viendo, pues, todo lo que viene siendo todo. También le gustaba bajar las escaleras de palacio con un camisón transparente para así llamar la atención y escandalizar a toda la corte. E incluso tenemos constancia de que una vez se aburrió, llegó a quitarse el vestido, recordemos que no llevaba ropa interior nunca, y empezó a limpiar con el vestido los cristales y el suelo. Como comprenderéis, su marido no tiene más remedio que acabar encerrándola, porque decía que es que era inaguantable. Ya lo había advertido su abuela, pero con los años su demencia no hizo más que acrecentarse. Tras este matrimonio, se dice que la acogida hacia su persona fue bastante fría, sobre todo por parte de Isabel de Farnesio. Imaginaos, si a Bárbara de Braganza, que era culta y muy inteligente, le hizo la vida imposible, imaginaros que te traigan a una francesa analfabeta y loca. Sin embargo, acabó convirtiéndose en reina de España.
en 1724, cuando abdica su suegro, Felipe V. Sin embargo, no acabará siendo reina por mucho tiempo. Y casi que, a Dios gracias, a los pocos meses Luis I contrae viruela y acaba falleciendo. Aquí sí que hay que romper una lanza a favor de Luisa e Isabel, porque se ve que los castigos, los encierros y demás le sentaron algo bien, porque estuvo sin despegarse de su marido, cuidándolo y atendiéndolo hasta que falleció. Sin embargo, una vez que fallece su marido, ella se convierte en reina viuda, y esto no puede ser, porque además no habían tenido descendencia, no les había dado tiempo. Por lo que Felipe V, muy a su pesar, tiene que volver a coger las riendas del trono. ¿Y qué es lo primero que hizo Isabel de Farnesio? Imaginaos si intentó quitarse del medio a Bárbara de Braganza y le costó lo suyo hasta que la pobre murió, pues con Luisa lo tuvo muy fácil. La volvió a mandar a Francia como quien manda un paquete. Aire. Y Luisa tuvo que volverse obviamente a Francia con una pensión anual que le pagaba la corona española. Sin embargo, al final, su locura fue tan en aumento que la corona decidió quitarle esa pensión. En sus últimos años padecía obesidad e insomnio, entre otras cosas, porque ya hemos dicho que engullía grandes cantidades y obviamente el problema no fue a menos, sino a más. Y finalmente, en 1742, fallece en Francia, siendo enterrada en la iglesia de San Sulpicio. Sin embargo, ni la corona española ni la corona francesa, es decir, ni Palacio Real ni Versalles, quiso hacerse cargo de su funeral, por lo que fue su familia la que tuvo que pagarlo. Al no haber tenido hijos, no pudo ser enterrada en el Escorial, por lo que Luis I sí que está enterrado, pero sin su mujer. Como nota aclaratoria final, debemos decir que la mención a Bárbara de Braganza es para relacionar a los personajes de esta historia con los del vídeo anterior, ya que Felipe V e Isabel de Farnesio fueron suegros, primero de Luisa Isabel de Orleans y posteriormente de Bárbara de Braganza. Sin embargo, las que deberían haber sido cuñadas nunca llegaron a verse en persona, porque Bárbara de Braganza llega a España en 1729, cuando Luisa Isabel ya llevaba 5 años exiliada en Francia. Bueno, pues esta ha sido la historia de la reina loca, entre otros adjetivos que le podríamos adjudicar, y espero que os haya gustado. Si no la conocíais, pues ya la conocéis, y si la conocíais, pues espero, como siempre, haberos aportado algo nuevo. Yo me despido hasta el siguiente vídeo de este estilo, que os tengo preparado una cosa que sé que os va a encantar. Ya sabéis, dadle like, suscribirse y darle a la campanita, los que tengáis perfil de YouTube, para que os avise cuando suba cositas nuevas. Y no tengo nada más que decir. ¡Adiós!